Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. Hoy tenemos un invitado muy especial de Buenos Aires, Gonzalo Rey, el politólogo, comunicador y director de Noticias en Red, una de las plataformas más grandes de noticias del país. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, Diego? Gracias por invitarme. Bueno, el gusto la verdad es todo mío y vamos a empezar de lleno en la cuestión, en el problema. Hace unos días hubo un desalojo en Guernica, una localidad de Gran Buenos Aires, y mucho se ha dicho en los medios a nivel nacional de esto, y de hecho en el exterior también ha salido en otros países, en Latinoamérica, en Europa. A mí me gustaría saber tu mirada puntual de qué es lo que sucedió en Guernica. Mira, estas varias cuestiones que se cruzan. A mí particularmente es un tema que me toca bastante de cerca, hacer también. Yo soy oriundo de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, entonces también tengo quizás otra visión que cierto progresismo capitalino más vinculado a problemáticas que no conocen pueda tener. Yo lo que veo que sucedió ahí es que el gobierno hizo un esfuerzo sinceramente descomunal. El gobierno de Alberto Fernández hizo un esfuerzo descomunal en ver cómo desactivaba la toma. Era una toma gigantesca de varias hectáreas, miles de personas, o sea, un conflicto muy importante. Uno tiene que entender la dimensión de esto para también saber lo difícil que es desactivar una cuestión así. Y a su vez es una de muchas tomas que están ocurriendo en simultáneo en toda la provincia de Buenos Aires. Hay más de 5 o 6 situaciones de este tipo. La más preocupante en este momento es la de los hornos en La Plata, donde también es un predio de varias hectáreas, también ocupada ya por miles de personas. Para que la gente entienda un poco lo que pasó, es bastante sencillo. Como en todos los países del mundo prácticamente, la entrada de la pandemia en febrero, marzo, generó un salto importante en los niveles de ingreso de la gente y un aumento de la pobreza. Entonces, mucha gente que estaba ahí en el borde, en el filo del abismo, con la indigencia y la pobreza, vio su situación muy comprometida. Sobre todo se vio muy complicado a la hora de poder pagar una pieza, poder pagar una pensión, poder pagar un cuartito sin ningún ingreso fijo, más allá del que el Estado preveía un pequeño incentivo económico de 11.000 pesos, que la verdad que hoy te sirven prácticamente para cubrir la canasta alimenticia nada más. Entonces se vio que no podía alquilar, que se quedaba sin techo. Entonces, muchas de estas personas recurrieron a este sistema de las tomas de tierra para hacer conocer su problemática y para ver si de alguna forma podían presionar al gobierno para resolver su problema. En otras palabras, es una suerte, digamos, de extorsión cívica, digamos, hacia un gobierno y hacia un Estado que tiene esta problemática hace muchos años. Dicho esto, para explicar un poco el contexto, ni bien sucedió la toma, el gobierno no reprimió, no estableció como salida del conflicto la violencia o directamente mandar a la policía, sino que vio la forma de negociar con la gente que está tomando los terrenos. Esta negociación duró meses. Fueron ministros, autoridades de todo tipo. Se buscó la forma de darles incentivos económicos a las personas para que abandonen la toma, pero no se vayan sin nada, digamos, que puedan acceder a un subsidio, que puedan con ese subsidio acceder a una vivienda, donde había situaciones de vulneración de otro tipo de cuestiones, como puede ser cuestiones de género o de familia. También se usó el brazo del Estado para buscarle soluciones a la gente, pero sin embargo no se pudo evitar esta imagen de los últimos días de la toma de la policía entrando al predio para desalojar. Ahí voy a hacer un alto. Te quiero preguntar lo siguiente, porque bueno, yo también estuve viendo diferentes medios, por supuesto que para los países que están, bueno, que son, digamos, en el contexto de Latinoamérica también de derecha y otros de izquierda, bueno, la sociedad de los distintos países por ahí dicen, uy, pero Argentina está en un gobierno de izquierda y está reprimiendo. Es como que la información va y viene y no se sabe bien lo que ocurrió. Porque claro, yo lo que comentaba a unos amigos que tengo en el exterior es que estaba muy politizado el tema este de la toma, que el gobierno no acudió enseguida a la policía a tratar de reprimir y sacarlos enseguida.
La pregunta que te hago, ¿cómo le podrías explicar vos a los extranjeros de qué se trata esto de que está politizada la toma? Porque, ¿qué es la izquierda en Argentina? ¿Qué es la derecha en Argentina? ¿Qué es el peronismo en Argentina? Si lo podés resumir para que se entienda esto. Bueno, históricamente, para entender un poco lo que son los partidos de izquierda en la Argentina, históricamente son partidos que, a diferencia de otros países, como puede ser en Europa, por ejemplo, nunca tuvieron un real arraigo popular. Las clases bajas en Argentina, o las clases trabajadoras, no son de izquierda, ni nunca fueron de izquierda, que eso es totalmente distinto a cualquier otra parte del mundo. Esos sectores, históricamente, de los años 30, o de los años 40, para ser exacto, están vinculados al peronismo, hoy en el poder. Por ende, la izquierda en la Argentina está más vinculada a sectores muy minoritarios, vinculados al mundo universitario, a la militancia política puntual. No son partidos de poder. Lo que sí tienen es la prerrogativa de haber capturado, sobre todo en la época del 2001, con el estallido social, ciertos financiamientos y subsidios, y nosotros acá le decimos planes, ¿no? Pero son subsidios que les ha dado el Estado durante muchísimos años, que ellos regentean, digamos, de sus pequeños partidos, que son un montón encima, y con esa plata que regentean, digamos, generan una suerte de pequeña red de clientelismo. Bastante reducida, realmente, pero con esa red, si se le da la situación correcta, como puede ser la de la pandemia, pueden generar muchísimo ruido político o mucho conflicto social en ciertos lugares puntuales. Te doy un ejemplo de esto. O sea, hace unos años, por ejemplo, se supo que el atentado de 11 estuvo más bien vinculado al tema de los sindicatos de izquierda que a lo que se había hecho en un primer momento de un accidente, digamos, por falta de mantenimiento de los trenes. Entonces, tienen la capacidad que con muy poquita cosa son muy oportunistas y buscan generar hechos políticos con estas pequeñas herramientas que les quedan, que les dan un poder importante en, digamos, quizás el relato político del país, pero ese rol a la hora de las elecciones no existe, porque después van a elecciones y todos juntos sacan el 3% de los votos, son totalmente insignificantes electoralmente. O sea, para profundizar ahí, para los que nos están viendo de México, Venezuela, Chile, Países Vascos, ¿cuál fue la postura de este frente de izquierda, compuesto por un montón de partidos que vos estás hablando, en las elecciones del 2015? Bueno, ahí tuve una postura histórica que ha sido muy, muy criticada, sobre todo por el ámbito, por el campo nacional popular, que fue llamar a votar en blanco o a no participar de la elección, permitiendo así que ganara Macri, que Macri llegara al poder. Cuando ellos, con ese pequeño 3-4% que manejaban, podrían haber dado vuelta al resultado de la elección. Yo recuerdo cuando decían que era lo mismo Cristina que Macri, ¿no? A ese nivel para que entiendan los que están viendo afuera, porque claro, por ejemplo en Venezuela no se entiende decir izquierda y no decir chavismo. Ahora en Argentina, decir izquierda no es decir peronismo, para que se entienda desde afuera, porque, a ver, yo le llamo al peronismo real, ¿no? Al que realmente cree en dar derechos, en cambiar la realidad, como la izquierda pragmática en Argentina, como la verdadera izquierda que puede hacer modificaciones a la realidad en Argentina. En cambio, la izquierda de la que estás hablando vos, de la que estamos hablando acá, es esa izquierda, si se quiere, idealista, que en realidad apunta a capitalizar cualquier tipo de situación, incluso estando en un gobierno nacional y popular, luego de un gobierno neoliberal que destruyó el país y encima en plena pandemia. Y aparte hay un factor, es una izquierda que suele crecer política y electoralmente cuando el peronismo está en el poder. Su único juego político, de alguna forma, es criticar al peronismo, digamos, de centro izquierda o progresista, durante un gobierno peronista para robar un par de puntos, digamos, de descontento de la gente. Entonces, el juego es siempre el mismo. Por un lado, al peronismo al peronismo / progresismo lo ataca a la derecha por un lado, y por el otro lado aparece esta pequeña izquierda mordiéndole votos de los desencantados, digamos. Bien, entonces estas tomas, digamos, yo le comentaba también a un amigo, le decía, mirá, un amigo que está en el exterior, si hubiese sido el gobierno de Macri, de un día para el otro lo desalojaban a palos
y a tiros, digamos, por Pero decirlo de digo, una manera. está el ejemplo de que hizo Macri con una situación similar cuando ves lo que pasó en el Indoamericano, que A terminó con ver, varios muertos, una represión cruenta. Digamos, por más que las imágenes son muy fuertes, la realidad es que el accionar de la policía fue legal, fue correcto. A la gente se le dio semanas y semanas para que abandonara el predio. No fue una cosa que irrumpió de un día para el otro la policía a palos y matando gente. No pasó eso. bien, bien. ¿Qué ha Acá pasado, por está, ejemplo, en el caso latinoamericano? bien, acá estaba una información, estaba leyendo, decía que 30 familias en realidad eran las que estaban en situación de calle plena de esa toma porque hicieron un censo. O sea, en estos meses de judicialización, además el gobierno hizo un censo, se le consultó a todas las familias y además aumentaron este monto de dinero para aquellos que están en extrema, digamos, indigencia, ¿no? A 50.000 pesos, que se entienda son $250 más o menos actualmente, si no me equivoco, porque ya está variando tanto el dólar con el Se peso le que da ya un me pierdo. subsidio de entre 30.000 a 50.000 pesos por mes, que hoy es Bien, prácticamente un salario mínimo, digamos, de un bien, trabajador quizás, para que con ese dinero pudiesen conseguir donde vivir. Durante 6 meses, bien. si mal no recuerdo. Bien, bueno, eso es, digamos, un elemento muy importante a tomar en cuenta. No es que, digamos, los desalojaron de un día para el otro con violencia y no les dieron nada y que se vayan todos y que vivan como puedan, ¿no? Esto llevó meses, nunca hubo represión en el medio, hubo diálogo, hubo un censo de por medio. Y claro, Mismo con los ministros en el lugar, digamos. El área fue visitada hasta por diputados, ministros, trabajando ahí palo a palo con la gente para tratar de resolver las situaciones. No es que el Estado desoyó totalmente el reclamo y mandó a reprimir como hubiese pasado con un gobierno de neoliberal o de derecha. bien, bien. Decime un poquito, hablando un poco del rol de los medios hegemónicos en todo esto. Bueno, es muy interesante, digamos, porque por un lado, las tomas se usan como esta suerte de fantasma de que como ganó el peronismo barra progresismo, ahora los pobres van a venir a tomar lo que es tuyo. Entonces, los medios hegemónicos están todo el día reproduciendo ese mensaje, digamos, como el viejo fantasma del comunismo Ah, sí, sí, sí. que recorre Europa. Esto es más o menos lo mismo. Hay un fantasma que recorre la Argentina desde que Alberto es presidente, que es el ataque a la propiedad privada. Entonces todo el día te meten con eso, todo el día te bombardean con eso. Pero cuando se hace una acción del Estado para proteger de alguna forma la propiedad privada, en total legalidad, ¿no? Porque esto fue siempre ordenado por un juez y con fiscales y con todo el entramado judicial necesario, después los medios salen corriendo a mostrar estas imágenes de la policía entrando al predio justamente para tratar de también sacarle rédito político al gobierno. Entonces, Claro. te critican por no meter palo, pero el mismo medio, una vez que metes palo, te critica también. Por eso Sí, sí, nunca hay sí. que entrar en este juego, y yo siempre lo digo, que le pasaba mucho a Macri también, de sentirse presionado por los medios a reprimir. Porque la represión es un instrumento del Estado que tiene que ser siempre de último recurso, porque el resultado que puede salir de una represión siempre es muy... uno no sabe qué puede salir de esa situación. Exacto, Entonces puede exacto. resultar como algo así, que fue dentro de todo prolijo, más allá de imágenes que a nadie le gusta ver, digamos, de la policía derrumbando, no sé, asentamientos una topadora, pero esa misma represión puede culminar en muertos, en chicos baleados, en un montón de cosas que ya conocemos que durante los años de Macri sucedían todas las semanas, ¿no? Bien, ¿se puede decir que los medios hegemónicos, esos que han tenido un rol nefasto en la historia de Argentina y aquellos que estén mirando desde el exterior este video, este programa, esta entrevista, saben muy bien de lo que hablo, el rol mediático? ¿Puede decir que quieren incentivar o dar la sensación o crear esa matriz de opinión de que en Argentina casi no hay Estado, que se le fue todo de las manos al Estado Nacional, de que perdió el control de todo esto? ¿Quieren dar esa sensación? Es que es terrible, porque por un lado fueron los primeros en presionar, más te diría que la oposición, para que la gente saliera a romper la cuarentena. En Argentina arrancamos con una cuarentena muy estricta, para aquellos que no lo saben, previniendo durante muchos meses la llegada y el crecimiento de la enfermedad. Muy exitosa, digamos, una acción del Estado muy exitosa. Pero desde el principio los medios hegemónicos estuvieron taladrando de la cabeza a la gente para que esa estrategia fallara. Una vez que lograron que la estrategia fracasara, porque la gente
digamos, impulsada por los medios y los partidos de oposición salieron a la calle a manifestarse, a protestar, a hacer una suerte de desobediencia civil, por supuesto la pandemia empeoró muchísimo a partir de esa acción de la gente, y una vez que la pandemia está en su peor momento, ahí te salen a criticar porque no hiciste nada. Sí, o porque fallaste en contenerla. O sea, ellos prenden claro, fuego a algo, claro. dejan que se incendie y después te culpan a vos porque no lo apagaste a tiempo. Y agregaría algo, mientras se está Esa incendiando le situación, echan gas, le echan nafta, le echan gasolina, ¿no? Y después le echan la culpa al gobierno. Sí, sí, sí. después cuando estalla, le echan la culpa al gobierno. Sí, 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 sí. Y la verdad que es nefasto el rol de los medios, pero como decís vos, estoy de acuerdo, no hay que dejarse amedrentar, ¿no? Por los medios. Creo que parte de la sociedad argentina sabe muy bien de qué lado está cada uno, especialmente con lo que respecta a las corporaciones mediáticas. Y ahora vos viste que se dieron situaciones entre comillas graciosas, ¿no? Vos veías periodistas de ultraderecha en Argentina, no voy a dar nombres, que se han enfermado. Hubo un caso particular, se enfermó y que estuvo a punto de morirse, y que él había incentivado que la gente salga. Él se quejaba por la falta de libertad cuando el gobierno nos estaba cuidando a todos, y resulta que ahora se mejoró y sigue haciendo lo mismo, ¿no? Es Bueno, complicado. hay desgraciadamente un caso más trágico de un director muy famoso de una radio del interior del país, que hoy falleció, que justamente una persona, un representante de la derecha en los medios de comunicación en una provincia muy importante de la República Argentina, que hoy falleció, y durante todo este tiempo lo único que hizo fue incentivar, es una persona de grande edad, incentivar a romper la cuarentena, y hoy falleció de coronavirus. O sea, no sé si enteraste, capaz no estabas al tanto. No estaba al tanto, pero qué terrible, y se dio lo mismo con un anticuarentena, un señor que organizaba marchas, que era militante del PRO. Para los que no saben, el PRO es el partido de Macri, y falleció también el señor este. Sí, sí. Hasta, o sea, uno lo que ve que está pasando con la derecha, te diría hasta a nivel mundo, ¿no? Es que está entrando en una suerte de locura totalmente inexplicable, porque buscan prender fuego sus propios países. Por ejemplo, como está pasando con el Vox en España, que es el Vox que está impulsando en plena ola en plena segunda ola del coronavirus en Europa. El Vox impulsa que la gente salga a la calle para que explote todo, porque piensan que si un país explota, capaz ellos pueden llegar al poder. Pero esa lógica es tan inestable y tan peligrosa que a veces hasta pueden terminar ellos mismos muertos, digamos. Hoy el virus no es chiste, digamos. Sí, 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 ya creo que está demostrado. El otro día en Francia hubo 50.000 casos en 24 horas, o sea, una locura total. En el medio hay estudios rusos que ya sacaron, no quiero decir el nombre porque ya me han censurado videos, no voy a decir el nombre, pero han hecho ya estos estudios y esta cosa que se aplica en el ser humano para liberarnos de todo este problema, y parece ser que dan 100% resultado los estudios. También ideológicas nos generan todo un problema, porque la derecha en un primer momento salió a atacar todo lo que era la vacuna justamente vinculada a Rusia, y cuando podría ser justamente la solución que necesitamos, digamos. Sinceramente, las soluciones no son ni izquierda ni derecha, son soluciones. Son solución, totalmente, totalmente. Y decime, crítica le podrías hacer, una crítica constructiva. Por supuesto, vos pensás en lo que lleva de mandato Alberto Fernández, no sé, Vicentín, impuesto a la riqueza. Contame un poco de eso. ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que el gobierno, del cual yo soy muy crítico, aunque en el caso de Garnica no particularmente, ha cometido varios errores estratégicos muy importantes. El primero es que, ni bien asumieron el mandato, dejaron pasar un par de meses cruciales a finales del año pasado, donde se dedicaron a ver a quién ponían en cada ministerio, a organizarse un poco, a ver cómo, digamos, se repartía la torta de poder dentro de una alianza muy amplia, muy compleja, que es el Frente de Todos, y no tanto a la actividad política y a ser propositivo del Estado, ¿no? ¿Qué pasa? Pasaba esta situación de que se sentaron, se organizaron, se nombraron todos los ministerios, al toque apareció el virus. Entonces, el gobierno se quedó prácticamente sin la capacidad de generar cambios en la sociedad, porque los pocos meses que tuvo sin pandemia no los aprovechó, y una vez que entró en la lógica de la pandemia, era todo pandemia, 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 todo respuesta, pero nada de ofensiva, digamos, política. Entonces, ha pasado prácticamente un año de gobierno y el Frente de Todos no ha llevado ningún cambio real
a la sociedad argentina, digamos. Estamos igual que estábamos con Mauricio Macri, muchos de esos problemas se han acelerado, y los ha acelerado también la pandemia, y lo único que tenemos es un gobierno, digamos, que siempre está a mitad de camino con las cosas, o que se queda a mitad de camino, sin demasiada iniciativa, y con una crisis política en ciernes bastante importante y notoria, digamos. ¿Vos pensás que están los votos ya en Senado se ganó, en Cámara de Diputados para el impuesto a la riqueza? ¿Qué información tenés? Bueno, aparentemente, ahí es un típico ejemplo. Se planteó que los ricos iban a pagar un impuesto muy puntual a la riqueza para ayudar a la Argentina en el momento de colapso financiero que generó el coronavirus, sobre todo un colapso impositivo que generó el coronavirus. Y sin embargo, pasan los meses y el proyecto no avanza. Y sin duda yo creo que probablemente no termine pasando. Entonces te pasa eso, o sea, se desaprovechó la victoria electoral muy contundente contra Mauricio Macri en justamente ver cómo se repartían el poder o cómo iban a gobernar el país. Después vino la pandemia y después el gobierno se quedó prácticamente sin impulso, como que se quedó sin nafta. Y ahí está el problema, ¿no? Esto ha cambiado un poco también con el tema de cómo está. Y aparte, otra cuestión que la gente capaz no tiene por qué saber. Y encima Argentina había quedado muy aislada políticamente dentro del continente. Con el golpe en Bolivia, con Sí. la victoria de distintos referentes de derecha en Uruguay, en Brasil, bueno, Paraguay. O sea, prácticamente era el único país progresista de la región sacando Venezuela. Y eso lo había puesto en una situación de aislamiento total. Eso está empezando a romper y Dios quiera, con lo que pasó en Chile o lo que pasó en Bolivia, que eso se utilice, digamos, también como una forma de salir de este suerte de estancamiento político que tiene el Frente de Todos y el gobierno de Alberto Fernández para avanzar en justamente los cambios y las medidas que le pide su base electoral. Bien, ahí yéndonos a Bolivia, chiquitito la pregunta. ¿Vos pensás que Arce va a ser 100% leal a Evo? Yo el otro día hice un video que tenía que ver con un disparador simplemente para hacernos preguntas. Yo no tengo la verdad revelada, ni mucho menos, pero yo digo, si Evo Morales es el presidente legítimo, ¿no tendría que haber un gran Cámpora y Perón en Bolivia? ¿No tendría que volver Evo? ¿Tendría que renunciar Arce y volver a llamar a elecciones con Evo como candidato? ¿O pensás que eso no tiene sentido? Mira, yo justamente el caso boliviano es un tema que sé bastante porque he participado mediáticamente, digamos, en el combate del golpe en Bolivia desde el primer momento, con Unidas en Red Bolivia. Y lo que hay que entender del MAS como movimiento, a diferencia de como nosotros entendemos quizás un movimiento como el peronismo, es que no son movimientos tan verticalistas. Son Ajá, movimientos, o capaz también comparando con el caso venezolano, ¿no? Que también es bien, bastante verticalista, como puede ser el caso del peronismo argentino. El MAS es un movimiento muy basado en las bases, ajá, construido de las bases, donde el liderazgo de Evo es muy importante, pero no es definitivo, como si pasa, por ejemplo, en el kirchnerismo o en el peronismo. En el peronismo, la sacaste a Cristina y el peronismo no existe. Vos al MAS, ponele que lo sacás a Evo, o lo escindís, y hay vida. ¿Me explico? De la misma bien, forma que todo este proceso que vivió Evo de exilio y después de presentarse a elecciones con otro candidato, tuvo que ser negociado con importantes sectores de ajá, políticos dentro del MAS, sobre todo vinculado a los distintos movimientos sociales que lo integran, porque el MAS no es un partido como nosotros lo entendemos al peronismo, podemos entender a otros partidos del continente, es una sumatoria de organizaciones sociales, bien, donde cada una tiene su independencia, donde cada una participa, tiene una vida interna hacia adentro, y después, digamos, se articulan todas en este movimiento político muy importante que claramente es mayoritario en Bolivia. Pero no hay un liderazgo de Evo Morales, como puede pasar con Cristina Kirchner, que sea incontrastable con bien, otros liderazgos. Y yo creo que Evo también lo entiende eso. Fíjate que Evo lo primero que dijo fue, yo me vuelvo a Bolivia, pero no voy a participar del gobierno, voy a dedicarme a, digamos, de alguna forma, mi retiro político en Cochabamba, en Cochabamba, digo bien, donde él arrancó su carrera política como cocalero, se va a volver a
se va a volar del trópico, a unirse seguramente a hacer política con las federaciones del trópico y cambiar su rol, digamos. Yo sé que es algo que a nosotros nos cuesta entender. Bien, nosotros tenemos esta idea más de caudillo, sí. pero que es muy argentina también, de líder, que sin el líder es imposible, digamos, construir el movimiento. Pero sí creo que el caso boliviano es distinto en ese sentido. Bien, Gonzalo, para ir terminando, bueno, tenemos elecciones en Estados Unidos, 3 de noviembre, el día de mi cumpleaños, ya falta poquito. ¿Cómo lo ves, no? Porque algunos piensan que el retador de Trump, Biden, es como que va a ser un gran cambio. Yo entiendo que hay una corpocracia inamovible en el gran imperio, en donde si hay alguien que no manda es el presidente, sino que gerencia la cuestión. Decime cómo ves estas elecciones. Aparte, imagínate, volviendo al tema de Biden, si Biden realmente fuese un líder, Biden es una persona que nadie quiere y nadie hubiese votado, pero sin embargo las corporaciones norteamericanas lo llevan a presidente. O sea, imagínate lo ridícula la situación, porque en el Partido Demócrata nadie lo quiere a Biden. Nadie lo quiere. Las bases no lo quieren. Sin embargo, es tan fuerte el poder de los lobbies sobre la política en Estados Unidos que lo nombraron presidente porque no querían que asuma un gobierno más de centro-izquierda como podía ser el de su contrincante dentro de la interna demócrata. Volviendo al tema de las elecciones. Yo sinceramente veo las elecciones norteamericanas con bastante preocupación. Yo creo que estamos seguramente ante un escenario de un empate técnico donde cualquiera de los candidatos puede llegar a ganar por muy poquitos electores. Para que la gente entienda, en Estados Unidos hay un colegio electoral, por ende no gana el que saca más votos, sino el que más representantes tiene en el colegio. Y que si se da una situación, como ya ha pasado en otros momentos de la historia norteamericana, donde está muy cerca de tener el mismo número de electores, puede llegar a haber desde protestas hasta desmanes, hasta, digamos, un desconocimiento de la otra parte del ganador de la elección, y eso genera un conflicto muy importante. Se habla hasta de guerra civil. Probabilidades de guerra civil. Es la situación política más delicada que ve Estados Unidos de la guerra de Vietnam. El último momento en Estados Unidos estuvo inmerso en este nivel de división y de violencia política y de odio irreconciliable entre las partes fue con la guerra de Vietnam y anteriormente con la guerra civil norteamericana. Son como los 3 momentos de mayor crispación y de mayor fricción sobre el sistema político norteamericano. Bien. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo, por esta entrevista. A todos los que estén escuchando, vayan a Noticias en Red en Facebook, búsquenlo en Twitter, Noticias en Red, Noti en Red. Por supuesto, vamos a poner las redes acá abajo. Y bueno, te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto. Si querés despedirte con unas palabras para Latinoamérica o para Argentina, te dejo tu minuto. No, creo que es importante ver este nuevo aire que está apareciendo en América Latina e interpretarlo como generación. Y el mensaje que quizás quiero dar es fuerza a todos los hermanos latinoamericanos que en este momento están combatiendo de una manera u otra por cambiar las cosas en sus países, en sus respectivos países, y entender que lo que está empezando a cambiar también es que estamos recuperando esa idea de hermandad, de patria grande que nunca tenemos que haber abandonado, digamos, como continente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Les pido a todos que se suscriban a mi canal YouTube, les pido que le den like para que esta entrevista llegue a más gente, activen la campana y bueno, dejen sus comentarios y los espero en el próximo video. Chao, Gonzalo, muchas gracias.